Cuando un término puede querer decir tantas cosas distintas y todas juntas y revueltas, pues se convierte en un significante flotante o continente de contenido variable. Está poniendo en el mismo plano a la ciencia sexológica y a la filosofía del sexo. Y además eso pretende conciliar teorías incompatibles entre sí, pues yo creo que estamos ante un mantra propagandístico totalmente vacío y ante una estafa intelectual sin parangón. Y es esto. Este concepto de ideología de género que ya lleva muchos años usándose como mantra por parte de la derecha, sobre todo por la, digamos, extrema derecha, y de muchos rojipardos como Vaquero, Armesilla. Armesilla igual no usa, porque Armesilla, como siempre irá más fino, igual no usa ese término, pero bueno. El caso es que yo creo que hace mucho tiempo que ya es un secreto a voces que el concepto de ideología de género vale para un roto y para un descosido, igual que woke, o igual que a veces progre. Y bueno, como lo planteaba yo en ese post, que ante un concepto como ideología de género solo hay dos opciones. La primera es tomarse ese término en serio y, por tanto, asumir que no puede haber una ideología de género, que por fuerza habrá varias. Es decir, que no podremos decir la ideología de género, tendremos que decir las ideologías de género y cada una de ellas iría asociada a distintos repartos de roles sexuales, ¿no? Pues, por ejemplo, el reparto de roles en la religión católica, por ejemplo, que también dependería de las épocas, ¿no? Y los países incluso, pero el reparto de roles sexuales entre los musulmanes, el reparto de roles sexuales entre los hindúes, etcétera, etcétera, según los países, según religiones y demás. Entonces, ya digo, o bien este concepto de ideología de género, o bien lo trituramos, como dicen los boniatas, y entonces, una vez hecho pedazos, una vez, digamos, reducido a sus átomos, descubrimos qué fenómenos habían quedado mezclados, opacados en ese mito oscuro y confuso. Pues bien, ¿qué descubriríamos entre los fragmentos del concepto de ideología de género una vez triturado? Pues lo primero que descubriríamos entre esos átomos, estos fragmentos de esta idea hecha trizas, serían, primero, las corrientes feministas y postfeministas, que ya de por sí estas son muy distintas entre sí, son de hecho muchas veces incompatibles. Lo segundo que encontraríamos serían las teorías sobre la sexualidad de Sigmund Freud, Alfred Kinsey, quizá también Foucault y, por supuesto, Masters and Johnson. Pero, claro, el fundamento científico es muy distinto. Es muy distinto el fundamento científico de Freud o de Foucault que el fundamentación científica de Alfred Kinsey, y es muy inferior la fundamentación científica de Alfred Kinsey a la de Masters and Johnson. Por ejemplo, ya sabemos que las muestras en las encuestas de Alfred Kinsey, las muestras estaban sesgadas porque entrevistaba sobre todo a gente en la cárcel y por lo tanto la gente en la cárcel ya sabemos que practica más la homosexualidad.
Entonces estas muestras estaban sesgadas. Pero de Alfred Kinsey sí que queda algo que es muy útil y que es el romper con el mito de que solo había o heterosexuales puros o homosexuales puros. O sea, para empezar a descubrir, mira, en medio está la bisexualidad, pero no solo eso. Es que también, o sea, que igual que no había heterosexuales puros y homosexuales puros, pues tampoco hay bisexuales puros. Es decir, que se trata de tendencias, desde el, yo qué sé, pongamos el número 1 o el número 0 al heterosexual puro, al 10 que sería el homosexual puro, 5 el bisexual, pues tenemos todos los otros números y entre esos números todos los decimales que queramos, porque la sexualidad de cada persona es distinta. Entonces, pues eso sí que Alfred Kinsey, esa idea es que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pero bueno, esta gradación de no pensar que hay solo heterosexuales y homosexuales, ver que también hay bisexuales y ver también entre ellos todas las gradaciones que hay. O sea, algunos que gente que pueda ser bisexual, pero más tirando a homosexual o más tirando a heterosexual. Y en distinto grado y en distinta forma, pues la sexualidad es algo muy complejo y muy ambiguo que en este vídeo veréis, J. Red Pill dice, no, es que la sexualidad no es tan compleja y tan ambigua, también lo puso en un post, no es tan compleja y tan ambigua como lo queréis presentar vosotros, se refiere a la ideología de género. No, es que nada que ver, no. La sexualidad sí es tan compleja y ambigua como dicen, no los que no piensan como J. Red Pill, sino los que saben más que J. Red Pill. Vale, entonces seguimos con lo destripando, triturando el concepto de ideología de género. Vale, hemos visto que dentro de ese concepto de ideología de género, lo que vemos ahí que estaba confundido, mezclado así al tuntún, eran distintas corrientes feministas y distintas corrientes postfeministas. Ya digo que ya solo eso, aunque el concepto ideología de género solo estuviera confundiendo corrientes feministas con postfeministas y además confundiéndolas todas entre sí, eso ya sería una estafa intelectual. Pero no. Es que no solo mezcla todo eso, es que encima tenemos, como decíamos, las teorías sobre la sexualidad, pues eso, tanto de gente que eran más filósofos que otra cosa, como Freud o como Foucault, o como Alfred Kinsey, que era más científico, o Masters and Johnson, que eran mucho más, que seguían un método mucho más científico que el de Alfred Kinsey, y de hecho las investigaciones de Masters and Johnson fueron mucho más allá, porque sí, ya eran, o sea, ya es que era en el laboratorio, o sea, no sé si habréis visto la serie que se llamaba Masters of Sex. La serie Masters of Sex va sobre toda esta investigación de Masters and Johnson, os la recomiendo, es una de las mejores series que he visto. Ahí te explica muy bien, o sea, eran estudios médicos, o sea, se ponían a copular las parejas y estaban cableados por completo, estaban midiendo la presión arterial, estaban midiendo todo, la respuesta del corazón, estaban midiendo todo y, en fin, eso fue un avance realmente científico sobre el sexo. Entonces, claro, meter eso realmente avances científicos que estudian la sexualidad, que claro, cuando esos avances científicos no casan con tus ideas conservadoras, religiosas, lo que sea, entonces niegas esa ciencia y encima te atreves a hablar en nombre de la verdadera ciencia. Eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho. Ya tenemos el concepto de ideología de género, ya tenemos mezcladas corrientes feministas y posfeministas muy distintas entre sí, incluso incompatibles. Encima te mezclan teorías sobre la sexualidad, unas científicas, otras no científicas. Luego encima le añade luego cada uno ingredientes a su gusto en esta ideología de género, porque luego le añaden el supuesto objetivo de reducir la población, que no lo niego, que de hecho me parece bastante plausible, y de hecho hay muchas declaraciones por parte de, pues esto de portavoces de la ONU y demás organizaciones internacionales que sí, que o sea, hace muchísimo tiempo que se nos dice que hay que frenar la natalidad. No voy a entrar en ese debate ahora, además tampoco tengo una postura muy clara. Y sí, es verdad que, vamos, que en esa agenda
malthusiana, que en esa agenda malthusiana se use la, pues eso, la promoción del aborto, la promoción digamos, de sexualidades no reproductivas, porque sí, porque claro, es que hay un componente cultural, es decir, sí, es posible homosexualizar a la gente, pero claro, al que es, como decíamos antes en la escala de Kinsey, al que es heterosexual de 10, a ese no le vas a poder homosexualizar. Pero claro, es que al que es, yo qué sé, al que en estas categorías inventan ahí entre, digamos, para entendernos, entre heterosexual puro y bisexual puro estaría heterocurioso y heteroflexible. Pues claro, al heterocurioso igual le puedes homosexualizar un poco, al heteroflexible más fácil homosexualizarle tal, pero claro, pero igual que se ha podido heterosexualizar, es decir, que no podemos tampoco decir, oh, es que esto del heteronormativismo, que sí, puede ser muy estúpido en general como se usa el término heteronormativismo, pero coño, no vamos a negar que se ha fomentado la heterosexualidad, porque a ver, es que claro, si ahora la gente que te dice que se puede fomentar la homosexualidad, que se puede fomentar el transgenerismo, que se puede fomentar incluso el transexualismo, y sin embargo te niegan que hubiera una heteronormatividad, es decir, que se hubiera fomentado antes la heterosexualidad, entramos en una contradicción completa. Es una contradicción absoluta. O sea, si afirmas que se puede homosexualizar y transgenerizar y transexualizar y demás, entonces tendrás que admitir que también se puede heterosexualizar. O cistizar sería, o bueno, hacer lo contrario a multiplicar los géneros, ¿no? Otros supuestos objetivos que, digo, no los descarto ninguno, y que algunos pueden ser plausibles, pero claro, pero serían objetivos no de la ideología de género, serían objetivos de ciertas organizaciones transnacionales o de grandes poderes económicos o políticos que usan algunas de esas ideologías que quedan confundidas en el mito oscuro y confuso ideología de género, pues serían estas, digamos, élites las que podrían usar distintas ideologías, pero no sería la gran conjura judeo-masónica que usa la ideología de género, no la usa, de hecho, la ha creado para así homosexualizarnos y estrogenizarnos y tal y cual. Y bueno, y otro objetivo también es estrogenizar a los hombres, se dice, o legalizar la pedestia. Y yo he hablado de eso hace poco, pero es que eso no hace falta que haya una agenda ideológica. Es la lógica del capitalismo. Acabar por legalizar la pedestia es la lógica del capitalismo. Hay que abrir todo lo que no sea mercantilizado, debe mercantilizarse. Pues eso, que cuando un término, como ya he desarrollado muy largamente, cuando un término puede querer decir tantas cosas distintas y todas juntas y revueltas, pues se convierte en un significante flotante o continente de contenido variable. Tan confuso como, bueno, yo creo que más confuso todavía, mucho más confuso creo, que democracia, igualdad, libertad o socialismo. Claro, porque si es un concepto que está poniendo en el mismo plano a la ciencia sexológica y a la filosofía del sexo, y además eso pretende conciliar teorías incompatibles entre sí, pues yo creo que estamos, como dije en el post, estamos ante un mantra propagandístico totalmente vacío y ante una estafa intelectual sin parangón.